¿Qué pasaría si 68 soldados modernos se enfrenta al Imperio Otomano en su año de apogeo, 1529? El primer sonido no fue un disparo, fue el viento. Un viento seco, cargado de polvo, que arrastraba el olor de miles de fogatas encendidas más allá del horizonte. 68 soldados permanecían inmóviles, observando un paisaje que ningún satélite moderno había registrado jamás. Tiendas de campaña hasta donde alcanzaba la vista, estandartes ondeando como un mar oscuro, y al fondo el murmullo constante de un ejército que no dormía. Año 1529. El Imperio Otomano en su apogeo. Frente a ellos no había un enemigo improvisado, sino la maquinaria militar más temida de su tiempo. Decenas de miles de hombres, infantería disciplinada, caballería veloz, artillería primitiva pero devastadora. Un imperio que no dudaba, que no retrocedía, que avanzaba convencido de que el mundo estaba destinado a caer bajo su sombra. Los soldados modernos lo sabían. Sus armas eran precisas, sus visoles podían ver en la noche, sus radios los conectaban como una sola mente. Cada uno de ellos valía por 100, al menos en teoría. Pero el silencio comenzó a pesar, porque la pregunta no era si podían derrotar a un grupo, ni siquiera a una unidad. La verdadera pregunta era si podían resistir a una civilización entera lanzada en movimiento. Si podían detener una marea humana que no entendía el miedo como ellos lo conocían. Desde una colina cercana, los tambores otomanos comenzaron a sonar. No marcaban ataque, marcaban presencia. Era una advertencia lenta, profunda, casi ritual. El mensaje era claro: el imperio ya estaba allí, y no tenía prisa. En ese instante, el líder del grupo comprendió algo inquietante. La tecnología les había dado ventaja, pero el tiempo, el número y la historia estaban del otro lado. Y esta misión no sería una demostración de poder, sino una prueba de resistencia contra lo imposible. El primer contacto ocurrió al amanecer. No fue una carga masiva ni un ataque frontal. Fue algo peor: exploradores. Siluetas a caballo que se movían como sombras, midiendo distancias, contando hombres, observando con una curiosidad casi peligrosa. Para el Imperio Otomano, aquello era rutina. Antes de aplastar, había que entender qué se estaba aplastando. Los soldados modernos los veían a través de ópticas avanzadas. Ritmo cardíaco estable, respiración controlada, un simple gesto y podían borrar a esas figuras del mapa. Pero no dispararon, aún no. Porque cada disparo era una revelación. Cada baja enemiga, una pregunta que el imperio no tardaría en responder con 100 más. Cuando finalmente sonó el primer tiro, el eco fue antinatural, seco, preciso. Un jinete cayó sin comprender qué lo había alcanzado. El resto se dispersó en segundos. Silencio otra vez. Durante minutos, nada ocurrió. Luego, el horizonte comenzó a moverse. No como una avalancha, sino como un organismo vivo. Columnas reorganizándose, banderas cambiando de posición, mensajeros corriendo de un punto a otro. El imperio había entendido el mensaje. Aquello no era magia ni dioses. Era un enemigo nuevo, y los nuevos enemigos siempre se enfrentaban con todo. La superioridad tecnológica comenzó a brillar y a desgastarse. Cada ráfaga era efectiva, pero cada cargador vacío recordaba una verdad incómoda. El suministro no era infinito. No había refuerzos, no había evacuación. Solo 68 hombres contra una estructura diseñada para la guerra prolongada. Al caer la tarde, los soldados modernos ya no se sentían observadores del pasado, se sentían atrapados dentro de él. Porque habían ganado cada encuentro, sí, pero el Imperio Otomano no medía la guerra en minutos ni en bajas, sino en desgaste. Y el desgaste acababa de comenzar. Antes de seguir con el video, te agradecería mucho si te suscribes, le des like y comentes qué te está pareciendo el video o qué te pareció para poder adaptarme a sus gustos. Continuamos. La noche llegó como un velo, denso y silencioso,
cubriendo el campamento improvisado de los soldados modernos. No había fuego, ni luz artificial que rompiera la oscuridad. Solo la respiración contenida y el zumbido distante de la artillería otomana que, aunque rudimentaria, marcaba un ritmo ineludible. Cada explosión era un recordatorio. El enemigo existía más allá de la línea de visión, más allá del alcance de sus armas. Intentaron reorganizarse, revisar mapas y radios, pero la información no llegaba con la claridad que esperaban. Cada intento de comunicación recordaba la fragilidad de la situación. Estaban aislados, rodeados por un ejército cuya paciencia era infinita. La tecnología, poderosa y precisa, parecía pequeña ante la escala histórica del desafío. Al amanecer, los primeros ataques coordinados comenzaron. No eran cargas heroicas, sino embestidas metódicas, grupos de infantería avanzando desde distintos flancos, flanqueos calculados, caballería que desaparecía y reaparecía, como un truco de magia macabra. Cada soldado moderno tenía que decidir en segundos qué disparos eran prioritarios, qué vida podía salvar, qué movimiento sería irreversible. Las bajas empezaron a contarse no solo en cuerpos, sino en el peso emocional de la certeza. El imperio no descansaba. Por cada enemigo caído, 10 más tomaban su lugar. Las tácticas modernas, diseñadas para ejércitos de igual o menor tamaño, empezaban a ceder ante la inercia de la historia. Era un choque de siglos, estrategia avanzada contra resistencia milenaria. El líder del grupo comenzó a notar algo inquietante. El enemigo no parecía temer la muerte. Sus hombres se movían con una sincronía casi ritual, avanzando con una convicción que desafiaba la lógica moderna. El miedo, el cansancio, la pérdida, nada de eso detenía al Imperio Otomano. Era como enfrentarse a un río que no puede secarse, un torrente que no se detiene ante piedras ni barreras. Cuando el sol alcanzó su cenit, los soldados modernos tuvieron que aceptar una verdad dolorosa. No podían vencer al imperio con fuerza bruta ni con ingenio táctico. Podían sobrevivir, infligir daño, retrasar el avance, pero la victoria completa estaba fuera de su alcance. El combate ya no era solo físico, sino mental. Resistir sin perder la cordura, encontrar sentido en lo aparentemente imposible y decidir hasta dónde podían desafiar la historia. El mediodía trajo calor y polvo. No había pausa en la presión del Imperio Otomano. La artillería rugía a lo lejos. La infantería avanzaba en patrones calculados y la caballería se movía como un reloj mecánico, siempre buscando el punto débil. Los 68 soldados modernos comenzaron a sentir el peso de cada decisión. Cada disparo, cada orden, cada estrategia podía significar la diferencia entre contener un avance temporal o ser barridos en minutos. El conflicto se volvió íntimo y brutal. No eran solo cifras en un mapa ni enemigos lejanos. Eran personas, facciones que reaccionaban con instinto y obediencia, que vivían para la guerra como si fuera aire. Los soldados modernos, por primera vez, comprendieron lo que significaba enfrentarse a un ejército que veía la pérdida como parte del proceso, que podía reemplazar la muerte con hombres entrenados y leales sin pestañear. Comenzaron a surgir giros inesperados. Un ataque que parecía seguro se convertía en emboscada. Un terreno aparentemente favorable se transformaba en trampa. La superioridad tecnológica ofrecía ventajas, pero también exponía vulnerabilidades. Los sensores podían confundirse, los sistemas de comunicación podían fallar, y un solo error significaba bajas irreparables. La certeza de la planificación se desmoronaba bajo la presión de la adaptación enemiga. A medida que la tarde caía, los soldados modernos se dieron cuenta de que cada acción tenía un costo. Cada victoria parcial traía consigo consecuencias imprevistas. La artillería enemiga ajustaba su rango, los mensajeros corrían más rápido, y la moral otomana permanecía intacta, acaso reforzada por la resistencia que encontraban. El combate ya no era solo físico, sino un ejercicio de paciencia, resistencia mental y comprensión de un enemigo que parecía anticipar cada movimiento. El líder del grupo miró a sus hombres y vio miedo, agotamiento, pero también resolución. Sabían que no podían ganar de manera definitiva, que la misión no ofrecía gloria,
pero podían cambiar el curso de algunos momentos, salvarse a sí mismos y tal vez sobrevivir al encuentro más imposible que la historia podría presentar. En ese instante, comprendieron que el verdadero desafío no era solo enfrentar al Imperio Otomano, sino enfrentarse a la magnitud de la historia misma. La noche volvió a cubrir el campo de batalla, esta vez con un peso distinto. Cada sombra parecía más larga, cada sonido más cercano. Los soldados modernos habían aprendido a anticipar, a calcular cada movimiento, pero la inmensidad del Imperio Otomano superaba cualquier predicción. Miles de ojos invisibles los observaban, evaluaban, ajustaban. No había tregua, solo una pausa relativa entre ataques, suficiente para sentir miedo, hambre y cansancio. Las bajas se acumulaban. No eran solo los hombres, sino el desgaste emocional, la responsabilidad de decisiones que podían condenar a compañeros, la sensación de estar atrapados en un tiempo que no podían controlar. Sus armas avanzadas habían demostrado eficacia, pero también recordaban límites que la historia no perdona. Cada disparo correcto era una victoria efímera, cada error un recordatorio cruel de que no podían reemplazarse. Al amanecer, el horizonte se movió de nuevo. El imperio atacaba con precisión y paciencia, como si la batalla fuera un juego de ajedrez eterno. Los soldados modernos comenzaron a usar tácticas de desgaste, movimientos rápidos, emboscadas calculadas, explosivos y munición de alta precisión. Ganaban pequeños enfrentamientos, pero cada victoria temporal revelaba un precio invisible. Los recursos disminuían, la moral fluctuaba y el enemigo nunca se rendía. El líder comprendió algo fundamental. La misión no era solo una demostración de fuerza, sino un experimento sobre resistencia, sobre cómo un número limitado de hombres podía sostenerse frente a un poder aparentemente infinito. Cada decisión se convirtió en un cálculo entre riesgo y supervivencia. Cada paso podía significar salvar vidas o perderlas. La tensión era constante, la adrenalina perpetua, y la certeza de que el tiempo jugaba en su contra se hacía tangible. Al caer la tarde, los soldados modernos entendieron que la batalla se transformaba en un espejo de la historia misma. No importaba la tecnología ni la superioridad táctica. El Imperio Otomano representaba algo más profundo, una fuerza que trascendía números y armas. La supervivencia dependía no solo de habilidad, sino de inteligencia, de resistencia psicológica y de la capacidad de aceptar que algunas guerras no se ganan, solo se enfrentan. El sol estaba en su cenit cuando los soldados modernos se encontraron al borde del agotamiento absoluto. Cada músculo dolía, cada pensamiento era un cálculo de riesgo. La magnitud del Imperio Otomano era más clara que nunca. No se trataba solo de ejércitos o armas, sino de tiempo, de paciencia, de generaciones de estrategia que convergían en cada movimiento. Cada avance de los soldados modernos era contestado con reacción calculada, cada retirada se anticipaba, y la historia parecía doblarles el espacio. Pero entonces sucedió algo inesperado, una brecha, una distracción en la coordinación enemiga, pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para cambiar la dinámica del enfrentamiento. Los soldados modernos la detectaron en segundos y actuaron con precisión quirúrgica. El choque se volvió un juego de reflejos, estrategia y audacia. Cada disparo, cada movimiento, cada decisión estaba cargada de consecuencias inmediatas. Lo que antes parecía imposible ahora parecía apenas alcanzable, como sostener la respiración bajo agua, sabiendo que cada segundo podía ser el último. Mientras la tarde se deslizaba hacia la noche, los hombres comenzaron a comprender la verdadera lección de la misión. No se trataba de vencer al imperio, sino de demostrar que incluso frente a un enemigo titánico, la resistencia, la coordinación y la determinación podían alterar el curso de la historia en pequeños fragmentos. La tecnología, la experiencia y la valentía se combinaban para crear momentos de ventaja, fugaces pero decisivos. Al final, cuando la oscuridad envolvió el campo y el Imperio Otomano retrocedió momentáneamente, los soldados modernos se detuvieron a observar. Exhaustos, heridos, pero conscientes de lo logrado. La victoria total era imposible, la supervivencia un milagro, y la lección más grande, la humildad ante la magnitud de la historia. Porque enfrentar a un ejército milenario no era solo medir fuerza, era medir resistencia, adaptabilidad y la capacidad de aceptar que algunas guerras no se ganan, solo se enfrentan. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like, suscríbete y comenta.